¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Hoy vamos cerrando con la última lectura de nuestro repositorio, titulado Inteligencia Artificial Generativa y su impacto en la sociedad boliviana. Vamos con el resumen. Dice, la inteligencia artificial generativa, IAG, ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, permitiendo la creación automática de textos, imágenes, audio y código a partir de grandes volúmenes de datos. Este artículo analiza el estado actual de la IAG, sus fundamentos técnicos y sus aplicaciones prácticas en Bolivia, con especial atención en la educación, la industria creativa y la economía informal. Se revisan datos de adopción global, se describen casos de estudios locales y se discuten los retos éticos y regulatorios que plantea su expansión. El objetivo es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que facilite la comprensión crítica de los beneficios y riesgos asociados a esta tecnología, al mismo tiempo que propone líneas de acción para maximizar su potencial en el contexto boliviano. Recuerda que en el resumen tenemos las ideas principales que el autor busca desarrollar en este documento. Así que, si vamos a subrayar, recuerda que solamente puedes subrayar palabritas o frases las más importantes de cada oración, solo lo necesario. Entonces, vamos a ir escogiendo un colorcito y marcamos. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas de este siglo, ¿ya? Permitiendo la creación de textos, imágenes, audio, código en grandes volúmenes. Este artículo analiza el estado actual, los fundamentos técnicos y aplicaciones prácticas en Bolivia. ¿Ya? ¿Por qué no estoy volviendo a marcar tal vez este IAG o la palabra Bolivia? Porque ya sabemos que trata de eso. Recuerda que en el título ya nos ha dado esa información. Estamos en el tema de inteligencia artificial generativa, su impacto en la sociedad boliviana. Así que basta que en la primera vez hayamos puesto ese de referente para que abajo ya no lo volvamos a marcar. Vamos a dar una especial atención a la educación, industria creativa y la economía informal. Se revisa datos de adopción global, se describe casos de estudios locales y se discuten retos éticos y regulatorios que plantea la expansión. El objetivo es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que facilite la comprensión crítica de los beneficios y riesgos asociados a esta tecnología, al mismo tiempo que propone líneas de acción para maximizar su potencial en el contexto boliviano. Bueno, acá nos está diciendo el objetivo de lo que sería esta lectura, pero lo que nosotros necesitamos es aquellos detalles importantes que se desarrollan en el texto, ¿no? Entonces ya no vamos a marcar nada más de abajo. Vámonos con la introducción, donde recuerda que ya se nos va a empezar a dar el enganche con el tema y las ideas principales. Y dice, en los últimos 5 años, los modelos de inteligencia artificial capaces de generar contenido original han pasado de ser curiosidades académicas a herramientas de uso cotidiano. Plataformas como ChatGPT, Daily o Stable Diffusion permiten con una simple petición escrita obtener ensayos, diseños gráficos o incluso melodías completas. Estas capacidades se basan en redes neuronales profundas, estructuras matemáticas inspiradas en el cerebro humano que aprenden patrones a partir de enormes bases de datos. Bolivia. País con una población joven, cerca del 60% entre 15 y 29 años, y una economía que combina sectores tradicionales como la minería y la agricultura con una creciente industria de servicios digitales. Se encuentra en una posición estratégica para incorporar la inteligencia artificial generativa. Sin embargo,
la falta de infraestructura tecnológica en zonas rurales y la escasa regulación específica puede limitar su aprovechamiento. Este trabajo explora a nivel científico y social cómo la inteligencia artificial generativa está transformando diferentes ámbitos y qué oportunidades representa para los estudiantes bolivianos que se encuentran en un umbral de su vida profesional, ¿no? Entonces, acá ya tenemos los datos a grosso modo de esta información. Recuerda que en el desarrollo se va a empezar a explicar cada uno de estos puntos importantes, dándonos porcentajes, ejemplos y demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la información exacta. Por cuestión de tiempo, ya sabes que no lo vamos a leer, pero tú sí tienes que revisarlo con atención. ¿Qué tenemos en el desarrollo? Tenemos los conceptos de fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa. Luego, punto 2, aplicaciones en la educación y la capacitación docente. Que si te das cuenta, también ya habíamos visto esto en otras lecturas, como por ejemplo en la lectura 2 que hablaba de la brecha digital. ¿No? Entonces, eso es lo que también facilita un poco esto, porque hay información que ya conocemos de lecturas anteriores que nos van a ayudar a aplicarlo también en este contexto. Punto 3. Transformación de la industria creativa y la economía informal. Prácticamente acá vamos a encontrar beneficios y eh, casos específicos, ¿no? 4. Retos éticos, regulatorios y de inclusión digital. Esta parte es importante, escucha. Para mitigar estos riesgos, se propone un marco regulador que incluya tres puntos importantes. El primero, la transparencia. Los sistemas que producen contenido deberían indicar claramente que la salida es generada por IA. 2. Responsabilidad. Los creadores de modelos deben implementar filtros que reduzcan la proliferación de discursos de odio y desinformación. 3. Acceso equitativo. El Estado debe invertir en infraestructura de Internet de alta velocidad para áreas rurales y apoyar programas de capacitación en IA dirigidos a docentes y emprendedores locales, ¿no? Entonces, acá nos está dando los tres elementos fundamentales que nos van a ayudar a disminuir estos riesgos cuando vayamos a aplicar esta inteligencia artificial generativa. Conclusiones, ¿no? Recuerda que la conclusión es una síntesis de todo lo que hemos visto y en muchos casos nos va a presentar también estas soluciones de manera concreta. Y dice, la inteligencia artificial generativa representa una revolución tecnológica con la capacidad de transformar la educación, la industria creativa y la economía informal en Bolivia. Sus fundamentos técnicos, redes neuronales, transformer y mecanismos de atención permiten la creación de contenido de alta calidad a partir de simples instrucciones, facilitando la personalización del aprendizaje y el diseño de producción de productos culturales. Muy bien. Y dice, los casos de estudio de Cochabamba, Santa Cruz y el Altiplano demuestran cómo la inteligencia artificial generativa puede mejorar la productividad y abrir nuevos mercados, siempre que se acompañe de políticas que promuevan la inclusión global y la responsabilidad ética. Para los jóvenes bolivianos, dominar estas herramientas constituye una ventana competitiva en un mundo cada vez más automatizado. Al mismo tiempo, la sociedad debe estar alerta ante los peligros de la desinformación y los sesgos algorítmicos, mediante la adopción de marcos regulatorios claros y la inversión en infraestructura. En síntesis, la inteligencia artificial generativa no es solo una tecnología emergente, es un catalizador del cambio que, bien gestionado, puede impulsar el desarrollo sostenible y la preservación de la riqueza cultural en Bolivia. Muy bien, ya tenemos esta información a nivel general, entonces vamos a entrar a lo que sería nuestras preguntitas. Recuerda que es importante entender qué te está preguntando para saber qué vas a responder.
¿no? Por tal razón, vamos a ir marcando en las preguntitas aquellas palabritas claves que no debemos olvidarnos, ¿no? Y luego vamos a sacar la parte sustanciosa de lo que sería de nuestro sustento. A ver, dice, el artículo señala que, dado que la disponibilidad de recursos computacionales en Bolivia es limitada, ¿qué beneficio principal ofrece el uso de servicios de la nube para estudiantes y pequeñas empresas? ¿No? Entonces, beneficios del uso de servicios de la nube. Dice, pese a la limitación de recursos computacionales en Bolivia, la proliferación de servicio en la nube permite a estudiantes y pequeñas empresas acceder a esta potencia sin necesidad de poner hardware especializados, ¿no? Entonces, ahí tienes una forma de guardar tu información y acceder a la misma. Número 2. El artículo señala que, en el contexto de la educación secundaria, ¿cuál es el tercer paso del proceso descrito para la generación y retroalimentación de ejercicios de química? Recuerda que hay que tener mucho cuidado con estas preguntitas que nos están hablando de pasos, porque obviamente hay una secuencia. Ha habido un primer paso, un segundo paso y un tercer paso. Podría ser, hay que estar atentos a todo. ¿Qué podrían cambiar estas preguntitas? ¿No? ¿Eso para qué o por qué? Pues es para ver si el estudiante realmente está poniendo atención en la lectura de comprensión, ¿no? Porque recuerda que esto no va a ser fiel, ¿no? No va a ser literal. Ahí mismo nos dice que es simplemente un modelo del tipo de preguntas que podrían entrar. De esa partecita se podrían agarrar para cambiar algunas o todas, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de preguntas hay que poner siempre una marca referencial para que tengamos mucho cuidado y atención, ¿ya? Entonces, acá nos dice cuál es el tercer paso del proceso descrito para la generación y retroalimentación de ejercicios de química. El algoritmo evalúa la respuesta, indica errores y sigue conceptos revisados. Ese sería el elemento que estaríamos marcando como el tercer paso dentro de la generación y retroalimentación de los ejercicios de química utilizando estas inteligencias artificiales generativas. ¿Ya? 3. Vamos a bajar un poquito el tamaño. ¿Ya? Un ratito, chicos. Creo que ahí nomás vamos a tener que ver. Ok, a ver. No, creo que es mejor. Ya, ahí está mucho mejor, ¿no? Aunque se nos ha movido un poquito, vamos a ir a las preguntitas. Van a disculpar. Ahora sí. Número 3. Dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál es la expresión matemática exacta del mecanismo de atención utilizado en los transformadores? ¿No? La expresión matemática exacta del mecanismo utilizado en los transformadores. Aquí nos dice, en el sector Fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa, el artículo se muestra la ecuación exacta de este mecanismo, que sería attention Q, K, B, softmax, y ahí tenemos este código, ¿ya? Mm, esta parte va a ser interesante ante esta pregunta, ¿no? Porque mira, aquí está presentado de esta manera y lo adecuado era que lo pongan de esta forma, ¿no? Fíjense, está al inicio prácticamente. Es el primer elemento que se va a ir desarrollando. Entonces, para esta parte, jóvenes, por favor, van a poner mucha atención porque pueden cambiarte las letras, ya pueden cambiar el orden de las letras para que eso sea tal vez la parte de trampa donde ellos quieran verificar que el estudiante pone atención al orden
o estructura de estas formulitas, ¿ya? Entonces van a revisar muy bien cómo está marcado acá en su lectura para que no tengan dudas al momento de escoger, ¿no? De todas maneras, aquí nos está mostrando ya en un sentido vertical todo eso. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la característica principal de los problemas éticos y regulatorios que plantea la inteligencia artificial generativa en Bolivia? Y nos dice, en la sección 4 del artículo se describen los retos étnicos y regulatorios enfatizando la generación de información fake, que serían, perdón, la deepfake y la reproducción de sesgos presentes en los datos de entrenamiento, y se señala que la falta de legislación específica sobre contenido generado por IA, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características que tienen estos problemas éticos? El primero, vamos a generar seguramente noticias falsas, ¿no? Y eso es un problema ético. Va a haber una reproducción de sesgo presente en los datos de entrenamiento. Ya sabes que sesgo es aquellas cosas que no estamos considerando. Y finalmente se nos dice que va a haber una falta de legislación específica sobre contenido generalizado en IA, ¿ya? Entonces, van a estar atentos porque podrían aparecer cualquiera de estos tres o una oración que fusione los tres en uno solo, bien simplificado, ¿ya? 5. Según el artículo, ¿cuál es la consecuencia social descrita de la brecha digital entre zonas urbanas y rurales? Ajá, esto ya lo conocen ustedes. Consecuencia social de la brecha digital en las zonas urbanas y rurales, ¿no? Entonces, ya sabemos que el elemento de que haya una brecha de quienes pueden conectarse versus quienes no pueden conectarse a lo que sería el Internet, ¿no? Tanto porque hay quienes sí saben manejar equipos eficientemente y quienes no saben manejar sus equipos, ¿no? También es eso dentro de lo que era la definición de la brecha digital. Por tal razón, sabemos que sí hay una de las consecuencias, es que si nosotros vamos a seguir dando prioridad a zonas rurales, pues obviamente esta brecha se va a ir distanciando, ¿no? Había elementos que teníamos que subsanar. Aquí un poquito, una pequeña pausa para ir repasando, por ejemplo, lo que habíamos visto en la lectura número 2, en brecha digital. Para poder disminuir la brecha digital, en esa lectura se nos hablaba de cuatro elementos importantes. Se nos decía que teníamos que trabajar infraestructura, que teníamos que trabajar lo que era la capacitación docente con manejo de esa tecnología. Teníamos que ver la posibilidad de equipos compartidos y también la importancia de la participación comunitaria, ¿no? Entonces, como pueden ver, son muchos elementos que teníamos que fusionar, relacionarlos entre sí para que esta brecha se vaya cerrando, ¿no? Entonces, recuerda que si no la cerramos, va a haber esta desigualdad en información y manejo de IAS en este caso, ¿no? Vamos siempre recordando y relacionando las cosas, chicos, ¿no? Porque el aprendizaje no puede ser aislado. Lo que aprendemos tiene que estar siempre conectado, ¿no? Y eso hace que tengamos un aprendizaje significativo, lo que llevaría a que tenga más duración en nuestra cabecita, en nuestras neuronas. El sustento dice, en el apartado Retos éticos y regulatorios y de inclusión digital, se señala que la brecha digital puede intensificarse si el acceso a la inteligencia artificial generativa se concentra en centros urbanos y que al disponer solo el 35% de los hogares en el Beni y Pando de conexión de banda ancha estable, limita su participación en la economía digital emergente, ¿no? Ya lo veníamos diciendo entonces. La respuesta es, puede intensificarse si el acceso a inteligencia artificial generativa se concentra solamente en el centro urbano y también, de acuerdo a nuestra región geográfica, tenemos dos departamentos que se van a ver limitada su participación en la economía digital emergente, ¿no? Habíamos dicho que iba a haber un comercio digital, ¿no? Entonces, si ellos no van a tener acceso a lo que sería
este tipo de inteligencia para promover sus productos o con la ayuda de esa inteligencia buscar formas de promover sus productos, pues van a estar siempre más atrás y rezagados, ¿no? Así que, ¿qué podemos deducir de esto? Que antes de pensar en implementar las inteligencias artificiales generativas, tenemos que pensar primero en cómo ir reduciendo nuestra brecha, porque si no, como puedes ver, va a ser contraproducente, la va a agrandar mucho más y el conflicto va a ser mayor cuando querramos irla cerrando, ¿no? Vamos jugando con la deducción. 6. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de los enunciados describe correctamente una de las medidas propuestas para mitigar? Ah, ya. Enunciado que describa una, una de las medidas propuestas para mitigar el riesgo de la IAG, inteligencia artificial generativa. Tenemos en la sección Retos éticos y regulatorios y de inclusión digital, el artículo propone como parte del marco regulatorio la medida de transparencia. Los sistemas que producen contenido deben indicar claramente que la salida es generada por IA, ¿no? Entonces, me vas a buscar la oración que mencione a este elemento o a uno de los elementos también, porque hace rato, si recuerdas, cuando cerrábamos antecitos de la conclusión, la lectura de desarrollo, ahí teníamos estos conceptos, ¿no? Podría aparecer alguno de ellos, pero en este caso nos está diciendo el que esté mejor explicado, ¿no? Que va a ser en este caso el de transparencia. Mucho. Ya está. De acuerdo con el texto, ¿qué principio general se puede extraer de los problemas identificados de la adopción de la inteligencia artificial generativa? ¿No? Entonces, principio general que vamos a extraer de los problemas identificados. Y dice, en el sector retos éticos y regulatorios y de inclusión digital, se señala que la falta de legislación específica y la brecha de acceso a Internet pueden intensificar la desinformación y la desigualdad digital. Se propone un marco regulatorio que incluya transparencia, responsabilidad y acceso equitativo para mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces, acá nos dice eh, qué principio general se puede extraer de los problemas identificados, ¿no? Entonces, como un principio general, sabemos que estos están intensificando, ¿no? A ver, vamos a leer esta parte, por favor. Se señala que la falta de legislación específica y la brecha de acceso a Internet puede intensificar la desinformación y la desigualdad digital, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a rescatar? Rescatar esos problemas. Sabemos que pueden intensificar la desinformación y la desigualdad digital, ¿ya? Eso sería lo que vamos a extraer si seguimos con estos problemas identificados, ¿no? Con el hecho de que querramos aplicar la IA en alguna de las regiones. Entonces, no. Y lo decíamos hace rato, ¿no ve? Primero tenemos que disminuir la brecha antes de pensar en su aplicación. 8. Según el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir de una mayor incorporación de herramientas generativas de IA en la industria creativa boliviana? Consecuencias. Deducir, recuerda que deducir es a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo, ¿ya? Deducir de una mayor incorporación de herramientas generativas de IA en la industria creativa. Ojo, industria creativa, no en educación. Aquí nos dice, el startup boliviana Designing, al utilizar un modelo generativo de IA, logró un aumento del 27% en la velocidad de lanzamiento de nuevos diseños. Aumento del 27% en nuevos diseños. Y expandió sus mercados a Uruguay y Chile. De esta comparación implícita, se infiere que si más sectores de la industria creativa adoptan herramientas generativas similares
experimentan efectos parecidos, ¿ya? Entonces, esta sería la respuestita. Para que no haya confusión, le vamos a quitar esta parte que nos respalda, ¿no? Que si tú vas a manejar lo que es la inteligencia artificial generativa, mira que va a haber aumentos del 27%, vas a tener lanzamientos de nuevos diseños y vas a poder expandir tu mercado, ¿no? Entonces, acá nos dice que vamos a tener resultados similares a esos justamente si vamos a ir aplicando en otros lugares, ¿no? En otro tipo de industrias. No, creo que lo vamos a dejar más así. 9. De acuerdo con el texto, ¿qué factor se espera que tenga una mayor influencia en la expansión futura de la inteligencia artificial generativa? Factor que tenga mayor influencia en la expansión futura de la inteligencia artificial generativa. El artículo señala que la brecha digital entre área urbana y rural limita el acceso a la IAG. Solo el 35% de los hogares en Beni y Pando disponen de banda ancha estable y se propone que el Estado invierta en infraestructura de Internet para garantizar un acceso equitativo. Sin conectividad adecuada, incluso con marcos regulatorios o mejoras en capacidad computacional, la población rural no podrá aprovechar la inteligencia artificial generativa, lo que hace que la mayoría de la infraestructura sea un factor, la mejora de la infraestructura sea el factor determinante para su expansión futura. Esta partecita, ¿no? Porque nos está diciendo, ¿cuál de todos estos elementos es el que va a tener una mayor influencia en el impacto si buscamos implementar estas inteligencias generativas, ¿no? Entonces, acá su propuesta es trabajar la infraestructura. Cosa que sería interesante, pero también deberían haber considerado lo que sería el manejo de equipos, porque ¿de qué sirve que tú tengas internet de alta velocidad si no puedes acceder a equipos que se conecten a esa fuente de información, ¿no? Entonces, tal vez hubiera sido mejor pensar otro tipo de políticas, pero según esto, recuerda, la mayor forma como la que vas a poder expandir esto siempre va a ser por la infraestructura. Según el artículo, ¿cuál es la diferencia principal entre la inteligencia artificial generativa entre cómo, perdón, a ver, vamos a leérselos de nuevo. ¿Cuál es la diferencia principal entre cómo la inteligencia artificial generativa beneficia al sector educativo y al sector creativo? ¿Ya? Entonces buscamos una diferencia entre estos dos campos, que sería uno, la educación, y el otro, el de la creatividad y comercio. ¿Qué nos dice? El artículo indica que en la educación, la inteligencia artificial generativa ayuda a suplir carencias de laboratorios y genera material didáctico personalizado, por si acaso, que mejora la tasa de aprobación. ¿Ya? Muy bien, sus beneficios. En contraste, en la industria creativa se menciona que vamos a marcar esto, se menciona que la inteligencia artificial generativa acelera la creación de diseños textiles y permite el startup como Making Designing lanzar productos más rápidos y expandir su mercado, ¿no? Entonces, productos más rápidos y expandir mercado. Recuerda que aquí estamos buscando la diferencia, ¿no? Uno se va a centrar en el mismo colegio de suplir esta carencia de laboratorios y generar material didáctico personalizado para un colegio en concreto, ¿no? Se queda ahí. A diferencia de lo que sería la industria creativa. En este caso, vamos a ver que hay un mayor aprovechamiento por este sector, ya que va a acelerar la creación de diseños textiles y vamos a poder alcanzar un mayor mercado, ¿no? Mercados ya sea tanto nacionales o internacionales. Entonces, uno se centra en un punto en concreto, mientras el otro, que es la industria creativa, busca expandirse más con diseños
y también llegar a otras regiones, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ese contraste. Tienes que buscar una oración que hable de la diferencia de ambos. Por tal razón, los puntos que estamos pintando son aquellos que te van a apoyar para que tú veas con qué tipo de información vas a trabajar. Una que resalta que la industria creativa tiende a acelerar más y tener más comercio versus lo que sería en la educación, ¿no? Que este se centra en el mismo lugar y se encarga de presentar material atractivo, como ser laboratorios digitales, y la elaboración de material didáctico personalizado según el requerimiento también de los estudiantes que estén en ese colegio, ¿no? Entonces, algo así vamos a buscar en las alternativas, chicos. 11. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra con la huella ambiental de la industria textil boliviana si la generación de diseño mediante inteligencia artificial generativa se adopta de manera generalizada? Miren esto. Problema que ocurra con la huella ambiental de la industria textil si la generación de diseños adopta de manera generalizada. ¿Ya? Diseños con inteligencia artificial generalizada se adopta de manera generalizada, ¿no? Es decir, que sea de uso general, quiere decir. La inteligencia artificial generativa permite generar patrones y diseños de manera digital, lo que acelera el proceso creativo y disminuye la necesidad de dibujar a mano o de imprimir prototipos físicos. Párrafos sobre la industria creativa y el Stand-up Making Design. Al reducir esas etapas físicas, se espera una mayor demanda de material y residuos, lo que implica una reducción de la huella ambiental, ¿no? Entonces, a mayor uso de inteligencia artificial generativa, se va a ir disminuyendo lo que sería esta huella ambiental, rastros, ¿no? Como por ejemplo, si vamos con una costurera, ¿no ve? Entonces tú sabes que la costurera lo que va a hacer es varios moldes, gastando harto material que va a ser luego desechado, ¿no? Entonces acá nos dice que en lugar de estar gastando tiempo en materiales y todo eso, si utilizamos esta inteligencia artificial, los gastos van a ir disminuyendo y así también el daño que podamos causar a nuestro medio ambiente con elementos que son fácilmente desechados, pero que tardan muchos años en degradarse, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, vamos a decir, se espera una menor demanda de materiales y residuos, lo que implica una reducción de la huella ambiental. 12. ¿Qué ha pasado? A ver. Ah, ok, se ha conectado. Por acá nomás creo. Y dice, el artículo señala que la cara del futuro, señala que de cara al futuro, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede inferir? Afirmaciones, inferir, no te olvides que inferir es a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo, ¿no? Sobre la estrategia necesaria para maximizar el potencial de la IAG, ¿no? Entonces, buscamos una estrategia que lo potencie. Y dice, el texto indica que la falta de infraestructura tecnológica en zonas rurales limita el aprovechamiento de la inteligencia artificial generativa y que para mitigar riesgos se propone un marco regulatorio que incluya transparencia y responsabilidad, ¿no? Asimismo, en la sección sobre educación, se describe cómo la inteligencia artificial generativa puede mejorar la enseñanza y se sugiere su integración como coach de materiales. Perdón, coautor, ¿ya? Un coautor de materiales. Por lo tanto, la conclusión lógica es una estrategia eficaz de combatir mejoras, de combinar mejoras de conectividad, regulación ética y adopción educativa. Esta partecita final sería la respuesta, ¿ya? Es que una estrategia eficaz deba combinar mejoras de conectividad, regulación ética y adopción educativa. 13. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál es el propósito principal de proponer
un marco regulatorio que incluya transparencia, responsabilidad y acceso equitativo. ¿Ya? Propósito principal de proponer un marco regulatorio que incluya transparencia, responsabilidad y acceso equitativo. Sustento. El artículo señala en la sección de retos y éticos y regulatorios que se propone un marco con tres pilares: transparencia, responsabilidad y acceso equitativo. Sí, lo tenemos inclusive marcado en lo que sería nuestra pregunta. Su objetivo es, recuerda que objetivo es el propósito, ¿no? Mitigar estos riesgos, evitar que la brecha digital se intensifique en zonas rurales, garantizando que la inteligencia artificial generativa beneficie a la sociedad en general, ¿no? Entonces, recuerda, es mitigar riesgos y es ir disminuyendo la brecha digital. Todo esto para garantizar la inteligencia artificial generativa beneficie a la sociedad en general, ¿ya? Entonces, este beneficie a la sociedad, ¿no? Pero yo me quedaría con estos dos directamente, porque ¿cuál es su propósito? Mitigar estos riesgos y luego evitar que la brecha digital se intensifique. Ahí tenemos ya la respuesta. 14. Según el artículo, ¿qué principio general subyacente a las soluciones propuestas para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial generativa en Bolivia? A ver, nuevamente creo que no lo entendí bien. ¿Qué principio general subyace? Subyacer quiere decir que está oculto, ¿ya? Que está oculto, quiere decir principio general oculto de las soluciones propuestas para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial generativa en Bolivia. Entonces, principio general que subyace de las soluciones propuestas para mitigar los riesgos de la inteligencia artificial generativa. Muy bien. El texto propone un marco regulatorio que incluye transparencia, responsabilidad y acceso equitativo como líneas de acción para enfrentar los retos éticos y la brecha digital. Estas tres medidas se describen en la sección de retos éticos, regulatorios y de inclusión digital, donde se enfatiza la necesidad de filtros contra la desinformación y la inversión en infraestructura de banda ancha en áreas rurales, ¿no? Entonces, un principio general que se esconde dentro de las soluciones, nos está diciendo, ¿no? Entonces, aquí podríamos hablar la necesidad de filtros contra la desinformación y la inversión en infraestructura de banda ancha en áreas rurales, ¿ya? Esto vamos a marcar como un elemento que surge, ¿no? Como una solución a estas propuestas para mitigarlo. 15. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye la conclusión lógica más coherente respecto a la relación entre la adopción de inteligencia artificial generativa en la educación del altiplano y su uso en la industria creativa? ¿Ya? Rescatemos palabritas importantes. Afirmación, recuerda que una afirmación es una oración que rescata información literal del documento, ¿ya? Entonces, las siguientes afirmaciones concluye que la conclusión lógica, ya, vamos a verlo de nuevo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye la conclusión lógica más coherente respecto a la relación entre adopción de la IA generativa en la educación del altiplano y su uso en la industria creativa de Santa Cruz? Ahora sí, ¿ya? Entonces, conclusión lógica que sea coherente respecto a la relación entre IA generativa en la educación del altiplano y la industria creativa en Santa Cruz. Veamos, ¿qué nos dice el sustento? El texto indica que en el altiplano el 42% de los colegios carece de laboratorios bien equipados y que la inteligencia artificial generativa podría suplir parcialmente esa carencia, pero también señala que la infraestructura tecnológica es limitada en zonas rurales,
Por lo tanto, en la adaptación de la industria creativa se describe que el Startup Santa Cruz Make a Design It ya utiliza modelos generativos, logrando un aumento del 27% en la velocidad del lanzamiento de diseños y expansión de mercados, lo que evidencia un impacto productivo más notable. Asimismo, la conclusión lógica, aquí viene la respuesta, es que aunque la inteligencia artificial generativa ofrece beneficios educativos en el altiplano, su efecto productivo se manifiesta con menor magnitud en la industria creativa de Santa Cruz, debido a mejor infraestructura y adopción temprana. Todo esto, por favor, lo vamos a ir remarcando, ¿no? Que nos va haciendo este contraste con respecto a la industria creativa y a la educación. Entonces, sí, sabemos que va a haber beneficios educativos, ¿no? Pero el que le está sacando mayor provecho, como podemos ver, es la industria creativa. Miren, llegamos ya al número 15. Pequeña pausita, mis niños. ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va esta lecturita? ¿Alguna parte que no se entienda? ¿Algo que quisieran revisar nuevamente? Muy bien, ¿no? A ver, ¿quiénes están aquí todavía presentes en la lecturita? A ver, manden sus likes, se sienta su cariño. Me preguntan, me dicen, buenas noches, una preguntita. La parte de razonamiento verbal en el examen, ¿se nos dará el texto para responder, verdad? ¿O será que vendrá directo las preguntas? Ya. Ojo, ya no se llama razonamiento verbal, ya no va a haber esos ejercicios. Directamente se está yendo con el área de lectura de comprensión. Como dice el apartado, lectura de comprensión. Sí o sí van a tener la lectura, ¿ya? No es que ustedes la tienen que memorizar. Por tal razón, ¿no? Según el tipo de plataforma que esté utilizando el ministerio, tiene que aparecerles la lectura y 30 preguntas. Les había comentado que yo a lo personal apuesto que van a salir las 10 lecturas porque son largas, requieren un tiempo de análisis y eso es lo que estamos trabajando cada una de estas noches, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento que se va a mantener. Lo que sí puede variar son las preguntas, chicos, ¿ya? Puede que se mantengan, puede que se modifiquen algunas o puede que cambien todas, ¿no? Eso no lo podemos asegurar. Eso simplemente nos van a comentar los compañeros que ya vayan dando su examen, qué cositas han aparecido, qué cosas están entrando, ¿no ve? Así que sí, va a haber lectura, sí, va a haber distintas preguntas, ¿no? Y obviamente tú tienes que ir listo a todo ello. Recuerda, no es memorizarte, es entender y saber buscar en tu documento la información que necesitas para responder a tu pregunta, ¿ya? A lo que yo me imagino es más o menos como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Vas a tener tu documento en la parte superior y en la parte de abajo las preguntas, ¿no? Yo me imagino que tendría que ser de esa manera, cosa de que tú puedas subir y bajar rápidamente, ¿no? Una vez que hayas terminado lo que sería el área de lenguaje, perdón, lectura de comprensión, de ahí vas a saltar a la siguiente área, ¿no? Digamos socioemocional, y ahí vas a tener las preguntitas y cada uno. Yo considero que se va a manejar dentro de esa línea más o menos, ¿no? Donde sí va a variar, recuerda, las lecturas no van a ser las mismas, van a ser diferentes, pero cuando piensas que solo tienes 10 lecturas, entonces cada 10 estudiantes las lecturas van a ir variando. ¿Dónde va a estar entonces el hecho de que no hagamos trampa? Pues también recuerda que se nos ha dicho que tanto preguntas y alternativas también van a ser aleatorias. O sea, a ti te puede estar tocando la pregunta número 16 a tu compañero de lado, que digamos que tiene tu misma lectura, porque obviamente ellos no van a controlar, va a salir en sorteo seguramente en las máquinas, seguramente.
¿no? Y aunque tu compañero de al lado tenga la misma lectura que tú vas a estar en la pregunta 16 y él podría estar en la pregunta 2, ¿no? Entonces no va a haber forma de contrastar. Y eso, digamos, es una forma que están utilizando para evitar, ¿no? Que haya trampas en el examen. La última lecturita, te cuento, Vela, estamos en la lectura número 10, ¿ya? Si tú no lo tuvieras en tu repositorio, quiere decir que estás con el antiguo. Esta es la lectura del actualizado. ¿Qué otra preguntita más tienen, chicocos? ¿Qué les parece hasta ahorita la lecturita? He visto que varios han dado sus likes, yeah, ¿no? Varios todavía siguen, nos están siguiendo y están leyendo junto conmigo y marcando sus respuestitas. A ver, ¿alguito más que quieran comentar, chicocos? Licenciada, buenas noches. Una consulta Claro o que sugerencia. sí, dime. Dice, son 10 lecturas, ¿verdad? Y entonces, tal vez alguna estrategia, algún método nos podría recomendar para poder repasar, ¿no? Esas 10 lecturas LIC, porque si vamos a que revisarlo ahora, ¿no? Eh, Estos 3 días va a ser un poquito más complicado, ¿no? Las preguntas. Y ahora, ¿cómo se lo puede hacer alguna estrategia, algo que nos pueda ayudar? Y Ya. Bueno, sí o sí sabemos que cada lectura por lo menos te va a tomar 2 horas, ¿ya? Por lo menos, ¿no? Si lo vamos a hacer un poco lento, hasta 3 horas, ¿no? Entonces sí va a ser un poco pesadita esta parte, pero recuerda que son 30 puntos, ¿no? Tenemos que asegurarnos. Así que yo sé que a la fecha ustedes ya han debido revisar algunas lecturas, ya deben saber algunas lecturas, ¿no? Teniendo en cuenta las recomendaciones que les había dado. ¿No? No es memorizar, es vivir el documento, es entender esta información, ser un estudiante activo, chicos. ¿Qué quiere decir ser un estudiante activo? Quiere decir que tú tienes que ir leyendo cada una de estas partes, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes que rescatar, subrayar la parte de resumen. Si hay palabras que desconoces, tienes que anotar aquí en la parte marginal, ¿no? Tienes que ir sintetizando lo que sería la parte del desarrollo, las palabras puntuales. Como les decía, una forma que les va a ayudar muchísimo es tomar esta lectura como si la fueran a exponer. Recuerda que en el colegio se te asignaba un tema, ¿no ve? Te decía ya, tú vas a exponer este tema y lo que te tocaba hacer era estudiar ese contenido, hacerte tu papelógrafo o tu PowerPoint para ayudarte con aquellas cosas que no sabías, ¿no ve? Entonces, aquí va a ser similar, solamente que en lugar de PowerPoint o papelógrafo, vas a tener la lectura completa. Entonces, la idea es que tú vayas leyendo en voz alta, vayas sacando esa información, imaginándola o haciendo pequeños esquemitas de relación de información, ¿no? Y lo vayas visualizando. Una vez que has terminado eso, igual que en la exposición, cuando terminabas de exponer, siempre el profesor te hacía algunas preguntas para ver si realmente habías entendido, ¿no ve? O mejor todavía, decía a la clase, ya chicos, pregunten a sus compañeros sus dudas, ¿no ve? Entonces tú estabas ahí nervioso porque no sabías qué te iban a preguntar, ¿no es verdad? Aquí tienes la ventaja de que en este apartado que tienes que exponer, ya tienes las preguntas, ¿no? Entonces, ya sabes que te va a preguntar sobre lo que has estudiado. Entonces, lo único que tienen que hacer, chicos, es lees tu pregunta y en tu lectura tienes que saberlo ubicar, ¿no? Porque si nos vamos a quedar así como lo que vemos en la pantalla, pregunta, sustento, no, pues, no es así. Eso funciona cuando es memorístico, cuando tú vas a memorizar y responder, ¿no? Hay algunas cositas que sí las van a poder memorizar o las van a poder relacionar con alguna lectura anterior, como lo que estamos haciendo con el caso de la brecha digital, por ejemplo, ¿no ve? Hay información que se va a ir relacionando con esta. Así que el hecho es más
que tú sepas dónde se encuentra la información en tu lectura, más que sea pregunta-respuesta. Esto que hemos marcado aquí de rosadito, por ejemplo, tienes que ubicarlo en tu lectura, saber dónde está, cosa de que tú puedas poner más atención. Por ejemplo, en el desarrollo, en el punto 2, es donde más salen las preguntas. Entonces, esa es la parte donde más tienes que interiorizar y repasar, ¿no? Pero todo en la lectura, porque repito, podrían mantenerse las 30, podría, sería buenísimo, ¿no? Porque estamos estudiando sobre eso. También podrían cambiarse. Podría cambiar parcialmente solamente algunas, como también podría cambiar totalmente las preguntas, ¿ya? Por tal razón, para ello es importante que tú entiendas muy bien tu lecturita, ¿no? La información que se te está presentando. Conmigo solamente revisamos a lo que me alcanza, que es resumen, introducción y conclusión, porque tiene los puntos macro, generales, para contextualizarnos, ¿no? Pero ustedes, cuando tengan que estudiar, recuerda sentarte bien en tu mesita, una hojita al lado, bolígrafos y empezar a marcar las respuestas. Repasar en voz alta, ¿no? Lee en voz alta, mira el documento, ¿no? Imagina lo que puedas. Como acá ya estamos hablando de inteligencia artificial, que tiene que ver con Internet, que tiene que ver con brecha digital, que tiene cierta relación con lo que ha sido la educación virtual, por ejemplo, entonces ya es información que conocemos y lo podemos ir relacionando de a poco. Entonces, ahí iría mi recomendación, chicos. El día tiene 24 horas. 24 menos 8, ¿cuántas horas nos van a quedar? A ver, vamos a ir haciendo un pequeño ejercicio. 24 menos 8 porque son 8 horas que tienen que dormir, ¿no ve? Le vamos a restar menos 2 horitas, que sea entre desayuno, almuerzo, cena, te quedan 14 horas al día, ¿no? Que podrías aplicarlo sí o sí, el sacrificio de viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, vas a tener estas 14 horas para tú distribuirlo, ¿no? Más o menos como que 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y 3 horas más o menos en la noche, noche tarde, ¿no? Por ahí, ¿no? Un intervalo más o menos así, entre 3, 4 horitas va a ser que tú tienes que ir estudiando, ¿no? Organizándote. A esas alturas yo creo que ya algunas áreas tal vez ya las entienden, tal vez socioemocional ya tienen alguna base, entonces ya pueden dejarlo un poquito de lado. Matemáticas ya entiendes también un poquito, entonces solamente es reforzar. Y si te falta lectura, pues aplícale un poquito más de tiempo. Como te digo, a buen ritmo, si han estado anotando y viendo los videos, tranquilamente en 2 horas pueden repasar todo lo que has hecho, hablando, explicando, ustedes mismos tratando de responder en sus palabras, lo pueden hacer en 2 horas. Y al día podrían repasar 3 lecturas, viernes 3, sábado 3, domingo 3, entonces ya tienes por lo menos 9 lecturas, ¿no? Y digamos, esta que lo están haciendo hoy día conmigo, ¿no? Terminando la clase, repasas un poco más y ya habrían terminado. Repasar, comprender, no memorizar, ¿ya, chicos? Ojo con eso. No sabemos, jóvenes, no sabemos. Puede ser por orden alfabético, puede ser por fecha de inscripción, podría ser número de carnet, podría ser al azar, así como cuando nos sortean para ser jurados, ¿no ve? Podría ser al azar. No sabemos, chicos. Hay que esperar nomás. Ya falta poquito. Mañana tiene que salir máximo el sábado, yo creo, ¿no? Así que un poquitito de paciencia. Como les dije, no va a afectar que sepas hoy o mañana. Si tal vez hubieran tenido que viajar, yo creo que hubiera salido ya el lunes o martes con anticipación para que pudieran prever si tendrían que viajar, ¿no? Así que viendo que hasta ahorita no sale, yo podría apostar que va a primar lo que ha sido tu residencia, ¿no? Pienso que podría ser eso. Así que estemos tranquilos porque no, pues sería incongruente que el gobierno, que el ministerio saque la lista, digamos, el viernes en la noche, donde diga que el estudiante tiene que ir a la SFEM o UA de su primera opción. No, pues, ¿cómo vas a conseguirte pasajes de un día para el otro? Peor si vas a ir a dar a Beni, ¿no ve? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, yo creo que sí va a salir, pero sí se va a mantener cada uno en sus lugares, ¿no?
Solamente se les va a asignar dónde van a ir a dar su examen con fecha, que espero que así sea, chicos, espero que así sea, que no sea tan desorganizado. Pero ya, pues ya nos verá, ya nos saldrá más adelante un poquito de estas sorpresillas, ¿no? Ok, ¿alguna otra preguntita, chicos? ¿Algo más que quisieran comentar, que habláramos, tal vez? No sé si te ha servido muy bien esta pequeña recomendación. Bueno, es lo que yo les podría decir con este corto tiempo, ¿no, chicos? Porque ya desde la anterior semana también les estaba recomendando que anoten, que practiquen. Si han visto, por ejemplo, el video 1 y 2, ahí también les he mostrado un poco de cómo trabajar vocabulario, ¿no? Cómo sacar lo más importante. ¿No? Entonces, sí se les ha ido dando recomendaciones en los videos anteriores que espero lo hayan estado aplicando. Y no creo que me hayan llegado a estas alturas cero de lecturas. Por lo menos han debido leer, no sé, unos dos textos, por lo menos, aunque no en el orden, pero por lo menos yo creo que deben saber unos dos o tres con buena suerte, ¿no? Que los han entendido. Parte siempre por el título, cuál te sea más atractivo, ¿no? ¿Qué título te llama más la atención? Y empieza a practicar esas lecturas. Porque al final, chicos, también se juega suerte, la verdad. Lo hemos visto. Nosotros alguna vez hemos tenido suerte o hemos visto como el compañero que nunca ha estudiado le ha ido súper bien en el examen, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Está muy bien si has leído, pero ahora solo te faltaría que practiques con las preguntas, ¿ya? Repito, lee la pregunta y busca la respuesta en tu lectura. Eso tienes que hacer, ¿no? Porque, repito, de nada te sirve que te hayas aprendido pregunta-respuesta, como estamos viendo ahorita, y que justo en un momento cuando tú tengas dudas, no sé cuál será el inciso, y quieras recurrir a tu lecturita y no sepas dónde buscarlo. Se te va a ir tranquilamente 2, 3 minutos entre leer y tratar de encontrar esa parte donde tienes dudas, ¿no ve? Entonces, para que eso no te suceda, repito, tienes que ir ubicando acá las respuestas, ¿no? Velo como un examen a cuaderno abierto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido un examen a cuaderno abierto, pero por los nervios y demás, ni siquiera sabíamos dónde buscar la respuesta de la pregunta que nos habían hecho, ¿no? Entonces, para que no te pase eso, por favor, interioriza tu lecturita, pero practica también las preguntas, ¿no? Hazte la pregunta y ubica la respuesta en el documento. Es una buena forma, ¿no? Entonces, tienen todavía tiempito para ir puliendo sus detalles. ¿Alguna cosita más que quieran comentarme, mis bobitas? A ver, aprovechemos antes de seguir a las próximas 15. Creo que no, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, espero que estos tips, un poquito de estas recomendaciones, les sirvan, ¿no? De todas maneras, cada uno es diferente. Hay distintas formas de aprender. Algunos que aprendemos escribiendo bastante, otros que somos más visuales y necesitamos algunos esquemas. También hay aquellos que asimilan más rápido a través de los audios, ¿no? Entonces, si tú eres alguno de esos, fíjate qué estrategia te funciona a ti para aprender algo de manera más rápida, ¿no? En algún momento les había dicho, pueden grabarse, por ejemplo, las lecturas, ¿no? Te grabas en tu celular, te pones a escuchar mientras estés barriendo, haciendo algo que no requiera mucha concentración, pero puedas ganarle tiempo a través de escuchar, ¿no? Te puede servir, ¿no? Para ir dominando mucho más las lecturas, ¿no? Pero recuerda, no es memorizarte, es entender, es imaginar lo que estás leyendo, es tratar de conectar información con lo que ya sabes, ¿no? Para que así funcione. Y también con las preguntitas, ¿no? Cuidado. Por eso estamos pintando, fíjense, ¿no? Aquí les estoy pintando las palabritas claves que hay que tener en cuenta para diferenciar qué me pregunta aquí versus con la otra pregunta, ¿no? Pues les decía, si tú sabes que te están preguntando, vas a saber qué responder. Si no entiendes la pregunta, cualquier cosa que marques, ¿no? Porque no has entendido.
Así que ojo con eso también, ¿vale? Seguimos con la pregunta número 16. Dice, de acuerdo con el texto, ¿qué es probable que ocurra en Bolivia si el Estado invierte en infraestructura de Internet de alta velocidad en zonas rurales y promueve programas de capacitación e inteligencia dirigidos a docentes? Ah, qué bonita pregunta, ¿no? ¿Qué es probable que ocurra si el Estado invierte en infraestructura? ¿No? Ya sabemos que infraestructura hace referencia al Internet, a la velocidad, ¿no? Más fibra óptica o formas de conectarnos a Internet, además de que invierta en promover en programas de capacitación, ¿no? Entonces, si recuerdas, en la lectura de brecha digital, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba Educación Digital y la brecha de conectividad, que es la lectura número 2, ¿no? Ahí se nos hablaba de que entre los pilares teníamos que trabajar infraestructura, capacitación docente, con dispositivos compartidos y participación comunitaria, que si nosotros integrábamos estos elementos, la brecha digital iba a ir disminuyendo. Entonces, acá, si nos dice si el gobierno va a invertir en infraestructura y programas de capacitación, pues ya podemos deducir que la brecha se va a ir reduciendo, entonces va a haber más posibilidad de que podamos aplicar esto de la inteligencia artificial generativa y podamos ir mejorando la educación y también creando fuentes de comercio digital para las personas, ¿no? Eso sería una deducción, ¿no? Veamos a ver qué dice nuestro sustento. La falta de infraestructura tecnológica en zonas rurales es una limitante y que el acceso equitativo a Internet y la capacitación docente son claves para evitar la brecha digital. Si el Estado invierte en banda ancha y en los programas de IA para docentes, se esperaría una reducción de la brecha, facilitando el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación rural y la producción de recursos locales, tal como se describe en los casos de estudio en Cochabamba y el Altiplano. Entonces, esto sería la respuesta. ¿Ves? Lo que hemos dicho es similar a lo que es el sustento. ¿Cómo podemos llegar a eso cuando ya hemos entendido las lecturas y tenemos esas palabritas claves que nos ayudan a relacionar la información? ¿No? 7. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué es probable que ocurra si los docentes bolivianos adoptan la generación estocástica de tokens en los asistentes de IA para crear ejercicios de práctica? Ah, probable que ocurra si los profitos adoptan las generaciones estoicas de token en los asistentes para crear ejercicios en las prácticas, ¿no? El artículo explica que la sección de token puede hacerse de forma determinista, máxima probabilidad o estocástica, muestreo, otorgando respuestas más creativas y variadas según el objetivo. Al optar por la generación estocástica, los asistentes de IA producirían ejercicios con distintas formulaciones cada vez que se soliciten, lo que incrementa la variabilidad, pero también la necesidad de que los docentes verifiquen la pertinencia curricular de cada ítem, ¿no? Bueno, tampoco va a ser todo tan perfecto, ¿no? Así que si queremos que esto sea aplicado, vamos a tener ejercicios de formulación cada vez mm, que se solicite, incrementará la variabilidad, todo, directamente todo, ¿no ve? Porque los docentes tienen que revisar. No te olvides que estamos hablando ante un asistente de IA, no estamos hablando del profesional. Nosotros somos los profesionales, ¿no? Y somos quienes vamos a dar un prompt adecuado a la IA para que nos elabore el material según lo que requerimos, pero también somos nosotros mismos quienes tenemos que darle este lado humano, ¿no? La corrección, revisión y adaptación, si así se los requiere, de algunos ejercicios según lo que nos dé la IA, porque recuerda que es una tecnología no más nueva, ¿no? Así que todavía le falta mucho más que ir puliendo y mejorando, ¿no? De todas maneras,
nosotros recuerda que somos el ente que va a ir creando y revisando este material con la ayuda de ellos, ¿no? De estas inteligencias. Pregunta 18. El artículo señala que, al combinar los casos de estudios de la industria creativa y del desarrollo de software, ¿cuál es la conclusión lógica sobre el impacto económico? Conclusión lógica, impacto económico de la integración de asistentes de generación en Bolivia. El startup Make Designing logró un aumento del 27% en la velocidad de lanzamiento de diseños y que la Cámara Boliviana de Tecnología reportó una educación del 30% en los costos de desarrollo de software gracias al uso de asistentes de IA. Estas mejoras de productividad y reducción de costos son presentadas como oportunidades para la economía informal y la expansión a mercados externos, Uruguay y Chile. En contraste, la opción 2 distorsiona la información al afirmar que la inteligencia artificial generativa eleva los costos, cuando el texto destaca la posibilidad de usar servicios en la nube para evitar inversiones en hardware. La opción 3 niega el impacto de la economía informal, omitiendo los ejemplos de artesanos y programadores que se benefician. La opción 4 exagera los efectos al decir que la inteligencia artificial generada elimina la brecha digital sin necesidad de capacitación, mientras que el artículo señala la necesidad de invertir en infraestructura y programas de formación. No podía faltar este tipo de sustento en nuestras preguntas, ¿no? Donde se nos confirma, como ha pasado en otras lecturas, que el examen en sí ya está elaborado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque mira, aquí te está hablando opción 2. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que no se me confunda, ¿ya? Aquí nos da opción 2, opción 3, opción 4, ¿no? Entonces, recuerda, vas a marcar la opción 1 en tu examen. No, mentira, mentira, mentira. Porque recuerda que tanto las preguntas y las alternativas son aleatorias, ¿ya? Así que no. De todas maneras, esto nos confirma, como lo ha venido haciendo en varias lecturas, que el examen tiene los 4 incisos, ¿no? Y como no han revisado, pues aquí nos está diciendo alguna de las alternativas que van a aparecer en el examen, ¿no? Por eso nos decía el punto anterior. Sí, la IA puede generar material, ejercicios diversos, ¿no? Como lo estamos viviendo ahora con este sustento, que ha sido hecho, por lo menos en el área de lectura de comprensión, al 100% por una IA. Y podemos evidenciar que si el docente no está capacitado, no se toma la molestia de revisar adecuadamente su material, pues vamos a tener estos conflictos de información mal presentada a nuestros estudiantes, ¿no? Por eso es importante la capacitación docente ante este tipo de tecnologías, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la partecita que nos confirma que ya está el examen elaborado. Ahora vamos a ver cuál era la respuesta. La pregunta dice el impacto económico que vamos a tener. Entonces, todas las mejoras que nos ha mencionado en la parte superior van a marcar la productividad y reducción de costos, son presentadas como oportunidades para la economía informal y la expansión de mercados externos, ¿ya? Esa es la respuesta que tenemos que buscar. Todo esto tiene un impacto positivo porque crea oportunidades económicas de trabajo, obviamente informal, y esto nos permite llegar también a otras regiones, ¿no? Y bueno, habíamos dicho también, si no me equivoco acá, o en un apartado anterior, que aparte de hacer la productividad, tanto de darnos diseños, nos va a dar el marketing y también nos va a permitir expandirlos, ¿no? Pero acá solo nos ha mencionado dos. 19. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si el Estado no fortalece la infraestructura? Pregunta contraria, ¿no? En una pregunta anterior habíamos dicho
¿Qué pasa si el Estado fortalece lo de la infraestructura y ahí da capacitación docente con respecto al manejo del IAG? ¿No? Habíamos dicho que es muy positivo y que la brecha se iba a ir disminuyendo. Entonces, a ver, dándole la vuelta. Acá nos dice, ¿qué es probable que ocurra si el Estado no fortalece la infraestructura? Pues bueno. Ya sabemos que la infraestructura permite que la fibra óptica llegue a más áreas rurales. Entonces, si no vamos a expandir o no vamos a invertir en eso, obviamente las zonas no van a tener acceso a Internet, ¿no? Y los que sí tienen y se va a aplicar la IA, pues obviamente la brecha se va a distanciar, se va a disparar mucho más, porque en la zona urbana, obviamente los estudiantes van a poder sacarle el máximo provecho de estas inteligencias artificiales generativas, a diferencia de las zonas rurales que no van a tener acceso, ¿no? Entonces, la brecha se va a disparar. Aquí tenemos, y dice, el artículo destaca que solo el 35% de los hogares en Bolivia y Pando disponen de banda ancha estable y advierte que la ausencia de infraestructura podría intensificar la brecha digital. Además, propone un mercado de acceso equitativo que requiere inversión estatal en conectividad rural. Por lo tanto, si no se realizan estas inversiones, la distribución desigualdad de la inteligencia artificial generativa se profundizará, impidiendo que poblaciones rurales aprovechen oportunidades de educación, industria creativa y economía informal, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a rescatar es que eh, la ausencia de infraestructura podría intensificar la brecha digital. Bravo, la primera. Luego nos dice, si no se va a hacer esta inversión, ¿no? Porque sabemos que infraestructura es inversión, la distribución desigual de la inteligencia artificial generativa se profundizará, impidiendo que la población no pueda aprovechar las oportunidades educativas que conlleva el trabajo con inteligencia artificial. Se nos va a cerrar lo que sería industria creativa y la economía informal, ¿no? Entonces, mucho puntos negros, negativos. Basándose en la información proporcionada, ¿qué conclusión general se podría extraer acerca del impacto de la adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa en la productividad de diferentes sectores en Bolivia? ¿Ya? Conclusión acerca del impacto de la adopción de herramientas en la productividad de diferentes sectores en Bolivia. Veamos. Se nos dice, el artículo cita incrementos concretos asociados al uso de inteligencia artificial generativa, un aumento del 15% en la tasa de aprobación de estudiantes al integrar un asistente de IA en programación, sección de educación. Un crecimiento del 27% en la velocidad del lanzamiento de nuevos diseños para el Startup Making Designer, industria creativa, y una reducción del 30% en los costos de desarrollo de proyectos fintech al usar asistentes de código, sector de software. Estos ejemplos demuestran que en los ámbitos donde se aplica la inteligencia artificial generativa, genera mejoras medibles en productividad. Esa es nuestra conclusión, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a aplicar esto en cualquiera de los sectores, siempre y cuando teniendo una alfabetización digital, ¿no? Es decir, capacitación en el uso de estas herramientas, pues vamos a ver que va a haber mejorías medibles de productividad. Medibles quiere decir que son cuantificables, ¿no? Ahí tenemos 15%, 27%, 30%, ¿no? Del análisis presentado se desprende que al consolidar las diferentes soluciones propuestas para el reto de la inteligencia artificial generativa en Bolivia, ¿cuál es el principio general que subyace de dicha propuesta? ¿No? Principio general que subyace. Ya hemos dicho que está escondido de esta propuesta. ¿Cuál es?
se desprende al consolidar las diferentes soluciones propuestas para los retos de la IAG. ¿Ya? Veamos. En el sector de retos éticos, regulatorios y de inclusión digital, se propone un marco regulatorio que incluye tres pilares. Transparencia, indicar que el contenido es generado por IRIA. Responsabilidad, implementar filtros contra desinformación y discursos de odio. Acceso equitativo, inversión en infraestructura de banda ancha y capacitaciones. Estos tres elementos constituyen el principio general de promover una adopción inclusiva y responsable de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese principio? Promover una adopción inclusiva y responsable del IAG, ¿no? Entonces, este sería el principio que tenemos que alcanzar. La lectura del texto permite identificar que, respecto a los desafíos ambientales en Bolivia, la información presentada es, a ver, nos está diciendo si es válido o no es válido, ¿ya? Por si acaso. Pero nos dice respecto a los desafíos ambientales en Bolivia, ¿ya? A ver, nos dice. El artículo trata los fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones en educación, la industria creativa y la economía informal, pero no presenta ninguna referencia a usos ambientales, como la gestión de recursos naturales o la mitigación de la contaminación. No está hablando nada de eso, ¿no? Entonces podemos decir que la relevancia de la información para desafíos ambientales es limitada, por no decir nula prácticamente, ¿no? Por lo que podemos leer en este texto. O sea que no tenemos, ¿ya? No hay referentes al respecto. 23. Según el artículo, ¿cuál sería la medida más adecuada para aplicar los principios de transparencia y responsabilidad al uso de asistentes de IA en la evaluación académica de universidades bolivianas? A ver, vamos a rescatar la medida más adecuada para aplicar los principios de transparencia y responsabilidad al uso de asistentes de IA en la evaluación académica de universidades. El artículo propone transparencia, es decir, indicar que la salida es generada por IA, y la responsabilidad, capacitación docente para revisar críticamente el contenido. Son pilares para mitigar riesgos éticos. En la sección de retos éticos se menciona que los sistemas deben indicar claramente que la salida es generada por IA y que el Estado debe apoyar programas de capacitación en inteligencia dirigidos a los docentes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la medida adecuada para aplicar uno y el otro? Sí o sí sería que los sistemas deben indicar claramente sus salidas y que el Estado apoye con estos programas de capacitación, ¿no? Sí o sí tenemos que tener eso para que los apartados de transparencia y responsabilidad puedan ser gestionados de manera adecuada en la evaluación académica. 24. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la principal medida ética recomendada para mitigar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial generativa? Principal medida ética para mitigar los riesgos asociados, ¿ya? Al uso de esta inteligencia. La sección de retos éticos y regulatorios y de inclusión digital, el artículo propone como medida clave, ya habíamos dicho, la transparencia. Los sistemas que producen contenido deben indicar claramente que la salida es generada por IA.
Esta propuesta es la que se menciona explícitamente, es decir, de manera directa, como la forma de mitigar riesgos, como la desinformación o sesgos, ¿no? Acá, entonces, todo eso. La principal, la que tiene en cuestiones éticas, ¿ya? Eso es importante, en cuestiones éticas. A ver, déjame revisar. Si no me equivoco, esta está repetida también adelante. Sí, fíjense, la 24 tiene relación con con la pregunta 6. Enunciado describe una de las medidas propuestas para mitigar riesgos de la inteligencia artificial generativa y la respuesta es la misma. Mira, transparencia. Los sistemas que producen contenido deben indicar claramente que la salida es generada por IA, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya puedes relacionar lo que es la 6 con la 24. ¿No? Muy bien, continuamos. 25. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué tan válido es el argumento del autor de que la ausencia de legislación específica sobre contenido generado por IA ha fortalecido la polarización política boliviana? Entonces, nuevamente, ¿es válido, medio válido o no es válido? No se está moviendo dentro de esa línea. El argumento del autor con la ausencia de legislación específica sobre contenido generado, favoreciendo la polarización política. Y dice, la sección de retos éticos y regulatorios indica que la falta de legislación ha permitido que campañas políticas empleen textos automatizados sin revelar su origen, lo que puede generar polarización. Sin embargo, no se presentan datos cuantitativos ni estudios que mitiguen directamente ese efecto. Por lo tanto, la validez de este argumento es parcial, ¿no? No me convence sus respuestas de parcializadas, la verdad, en los dos casos, tanto la que nos habla del medio ambiente, donde también hemos marcado que es limitada, por ejemplo, cuando nos ha dicho aquí claramente que no hay ninguna referencia, entonces no debería ser limitada, o sea, no hay, debería decir directamente. Y aquí también sucede lo mismo, ¿no? Porque nos dice que no tenemos datos cuantitativos, ¿no? Ni estudios que midan directamente este efecto. Simplemente sabemos, por lo que se puede apreciar, que ha habido una cuestión parcializada dentro de esto, ¿no? Perdón, polarizada dentro de la política, ¿no? Así que, bueno, nos vamos nomás entonces con lo parcial, ¿no? Supongo que por el hecho de que haya este detalle de polarización, que lo está tomando medio, medio. Pero bueno, considerando lo mencionado en el texto, ¿qué limitación del enfoque del autor respecto a los procesos técnicos de inteligencia artificial generativa podría pasar desapercibida? ¿Ya? A ver, limitación del enfoque podría pasar desapercibido dentro de los procesos técnicos. Y dice, en la sección Fundamentos técnicos de inteligencia artificial generativa se describe cómo los modelos Transformer se ejecutan normalmente a través de servicios en la nube, permitiendo a estudiantes y pequeñas empresas acceder sin hardware especializado. Sin embargo, el artículo también señala en el apartado de retos éticos, regulatorios y de inclusión digital que solo el 35% de los hogares en Beni y Pando disponen de conexión de banda ancha estable, lo que implica que la dependencia de la nube no garantiza un acceso universal. ¿Ya? Esta sería lo que podría pasar desapercibido dentro de la limitación de este enfoque. 27. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué sesgo o limitación del enfoque del autor podría conducir a una valoración incompleta del impacto de inteligencia artificial generativa en la población rural boliviana? ¿Ya? Sesgo o limitación del enfoque del autor podría conducir a una valoración incompleta de este impacto.
Veamos. La brecha digital y la baja conectividad en zonas como Beni y Pando, 35% de hogares con banda ancha. La mayor parte de los ejemplos y datos presentados provienen de contextos urbanos, estudios de caso como Cochabamba y Santa Cruz, startup como Make Time Design It. No se incluye un estudio de caso rural ni datos cuantitativos sobre el uso de inteligencia artificial generativa en áreas rurales, lo que representa una limitación del enfoque del autor para evaluar el impacto de la población rural, ¿no? Entonces, no tenemos esta información en medida cuantitativa, ¿no? Lo que va a ser una de las grandes limitaciones de este enfoque. Se olvidaron del área rural prácticamente. 28. De acuerdo con el texto, ¿qué estrategia combinaría de forma más eficaz la mitigación de la brecha digital y el aprovechamiento de la inteligencia generativa para capacitar a agricultores en zonas rurales en Bolivia? Entonces, estrategia combinaría de manera eficaz, más eficaz, la mitigación de la brecha digital y el aprovechamiento para capacitar a agricultores en las zonas rurales. A ver, dice, la brecha digital en regiones como Beni y Pando, solo 35% de hogares con banda ancha, pueden intensificarse si el acceso a inteligencia artificial generativa se concentra en zonas urbanas y propone como medida clave acceso equitativo mediante inversión estatal en infraestructura de Internet de alta velocidad y programas de capacitación. Al combinar mejoras de la conectividad con centros comunitarios que brinden acceso a servicios en la nube, se logrará tanto reducir la desigualdad como permitir a agricultores usar la inteligencia artificial generativa para entretenimiento, diseño de productos y simulaciones, tal como se describen los casos de educación y de la industria creativa. Entonces, al combinar la mejora de la conectividad, esto más esto, con centros comunitarios que brinden acceso hasta acá. Ya, esto sería la respuesta, ¿no? Entonces sí, llega a ser beneficioso porque ahí va a poder haber un entrenamiento de los agricultores para diseñar, mejorar, ¿no? Hacer simulaciones con respecto a su producción. 29. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo se compara la metodología de atención de los modelos Transformer descrita con los enfoques tradicionales basados en reglas en cuanto a su capacidad para adaptar la generación de contenido a contextos locales bolivianos? Hmm, Compara. Comparación de metodologías. Estamos acá. Modelos Transformers, descrita en los enfoques tradicionales basados en reglas en cuanto a su capacidad para adaptar la generación de contenido a contextos locales. Veamos, a ver. Los modelos Transformer usan capas de atención que ponderan la relevancia de cada elemento del input. Párrafo Fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa, lo que permite generar contexto e imágenes considerando el contexto completo. Esta capacidad contextual es precisamente lo que facilita la adaptación a patrones locales, como la generación de diseños inspirados en la estética aymara y la personalización de ejercicios para estudiantes bolivianos. En contraste, los sistemas basados en reglas siguen predefiniciones estáticas y no pueden ajustar dinámicamente su salida según el contexto, lo que los hace menos aptos para atender la diversidad cultural y educativa descrita en el artículo, ¿no? Entonces, oh, ¿qué pasó? Desde aquí, ¿ya? Lo vamos a pintar por partes.
esto sería lo que nos está dejando los sistemas basados en reglas, ¿ya? Lo que acá nos decía, enfoques tradicionales basados en reglas, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Entonces, como puedes ver, el sistema basado en reglas son menos aptos para atender diversidad cultural y educación descrita en el artículo, ¿ya? En cambio, lo que sería este modelo Transformer dice usa capas, lo que permite generar texto e imágenes considerando el texto completo. Mm, ya, este me gusta más. Aquí tenemos la respuesta prácticamente de los modelos Transformers, que te dice, permite generar texto o imágenes considerando el contexto completo. Esa sería la respuesta corta directamente, ¿no? Pero en la siguiente me gusta más porque explica, dice, ¿no? Es precisamente lo que facilita la adaptación de patrones locales como la generación de diseños inspirados en estética aymara y la personalización de ejercicios para estudiantes bolivianos. Me gusta un poquito más ese detalle, pero nos vamos a quedar con las versiones cortas directamente, ¿no? Porque sabemos que el detalle es parte del ejemplo y los ejemplos, bueno, no irían bien cuando estamos hablando de oraciones que van contrastando. Entonces, el modelo Transformer es, se adapta mejor al contexto boliviano, más o menos así tendría que decir tu oración, ¿ya? El modelo Transformer se adapta mucho mejor al contexto boliviano porque permite crear texto e imágenes acorde a esa realidad, a diferencia de lo que es el sistema basado por reglas, que es estático y no es adaptable a la diversidad cultural y educativa. ¿Ya? Más o menos así tendría que decir tu oración en las alternativas. Finalmente, pregunta número 30. Según el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional sería más apropiado para validar la afirmación de que la inteligencia artificial generativa mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes en distintas regiones de Bolivia? ¿Qué evidencia adicional sería más apropiada para que podamos validar esta teoría de que la inteligencia artificial generativa mejora significativa el rendimiento académico? La respuesta dice, proporciona una evidencia robusta, generalizable y cuantitativa que supera las limitaciones señaladas en el artículo. El texto menciona casos locales, Cochabamba, y aumentos de aprobación del 15% en un cohorte, pero reconoce la brecha digital y la falta de datos representativos a nivel nacional. Un estudio experimental controlado con muestras de diversas regiones y con dimensiones pre y post intervención mediante pruebas estandarizadas permitiría aislar el enfoque de inteligencia generativa y validar su impacto en distintas poblaciones, ¿no? Entonces, esto sería lo que necesitamos. Un estudio experimentado controlado con muestras de diversas regiones y con mediciones pre y post intervenciones. Hasta ahí me quedaría yo, hasta esta parte, ¿no? Lo demás está dando respaldo, ¿no? Porque dice, necesitas pruebas estandarizadas que permitirían aislar un efecto y validar otros y demás, ¿no? Y bueno, chicos, esto sería lo que es la lectura número 10 y con esto habríamos cerrado lo que es la parte de lectura de comprensión del repositorio del ministerio. Espero que toda esta información les sirva y les sea de mucha utilidad. Y recuerda, la idea no es memorizar, la idea es entender y responder de acuerdo a la información que se nos ha presentado en el texto. Sigue practicando, sigue estudiando, todavía hay tiempo, que te puede ir muy bien en el examen. Confianza, simplemente eso, confía en ti.